Polvo y miseria, aquí estamos otra vez, gracias a Yeshua, una semana más. Y hay vida eterna con Cristo, algo que pues en primera instancia no es muy atractivo, pero al final del día pues es lo único que queda. Y aquí está Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias a Dios, porque pues una oportunidad más por el milagro de la vida, estar de pie y pues ahí viendo lo que salga de la obra de Dios el día de hoy. Estás viviendo en la dicha del perdón, ¿verdad? Y en el poder de Cristo. Así es, y en la sangre del Cordero, que es nuestra justificación. La dicha del perdón por la sangre del Cordero derramada. Hoy vamos a hablar de, pues, tema bíblico que causa mucha confusión. Vamos a ir hasta el libro de Génesis, en el tiempo de Noé. Noé, cuando bajó del arca, pues ahora sí que se embriagó. Ya hemos hablado de embriaguez y hoy queremos hablar no precisamente de la embriaguez de Noé ni de nuestra propia embriaguez, porque dicho sea de paso, pues no nada más con alcohol nos embriagamos, sino que principalmente con emociones y sentimientos. El caso es que Noé bajó con sus hijos, 7 personas más Noé, y algo sucedió con uno de sus hijos. Y dice así, Génesis 9:22, dice así: y Cam, uno de los 3 hijos de Noé, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, hermanos de Cam, hijos del mismo padre, Noé, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y pues esto es lo delicado, maldijo a este hijo y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y luego en el 26 y en el 27 pues se describen las bendiciones que recibieron Sem y Jafet. ¿Qué pasó realmente ahí? Porque muchos dicen que o piensan que fue violación, pero hay un dato muy relevante que podría ser también, y basados en Levítico 18, pudiera ser también la opción de que hubo incesto entre la mamá de Cam, la esposa de Noé, y Cam, su hijo, porque hubo una simiente aquí. Luis. Sí, hay 3 formas de ver este texto, porque es considerado entre los controversiales en su significado. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de este concepto que está utilizando aquí mismo el mismo texto, porque la frase descubrir su desnudez tiene significados. En la Biblia no es tan literal como a lo mejor en la cultura de Occidente puede sonar. Entonces, lo primero que debemos de ver es que si fuera literal, ¿qué no es? Quizás deberíamos empezar por ahí. No es que lo vio desnudito. Sí, así es. Eso es lo que se sobreentiende en el sentido del respeto que le tuvieron sus otros 2 hermanos, que iban de espaldas con la ropa en dirección hacia donde estaba su papá y sin voltear a verlo procuraron atinar para tapar su cuerpo. Sin embargo, el caso de él pareciera ser que la palabra vio tiene el sentido de que lo contemplaba con tal agrado, como con cierta lujuria o cierto pensar que ya estaba maquinando en su mente. Ese es en un sentido de tomarlo literal, como que lo vio. Se ha hablado mucho de un segundo punto, que es el de si lo violó, si lo conoció, si tuvo relaciones sexuales Cam con Noé. Sodomía. Así es. En este sentido, lo que podemos también encontrar es que no es el término como tal, aunque sí pudiera haber una luz de ser así. De ser en este sentido este motivo de la maldición, lo vemos que era uno de los actos aberrantes por los cuales la humanidad había sido destruida por causa del diluvio, y que como consecuencia otra vez estaba como que resurgiendo de alguna manera esta simiente estaba dando a luz otra vez este origen pecaminoso para la raza humana. Así es, sin duda, y este es un punto muy importante. Con Cam se recapitula, por decirlo de alguna manera, la simiente cainita. O sea, la simiente cainita iba viajando en el arca de Noé, en los lomos de Cam. Sí. Bueno, y nos agarramos basamos en el versículo 8 del capítulo 18 de Levítico para sostener esta tercera opción
como la más viable, la más factible, por lo menos en mi opinión. Dice así: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y pues en el versículo que acabamos de leer dice que Cam vio la desnudez de su padre. Y entonces, si lo asociamos a este versículo, podemos entender que hubo una relación sexual con su propia madre. Supo lo que le había hecho. Tiene más sustento para mí que la segunda opción que mencionas. La primera es un tanto hasta ridícula, que vio a su papá desnudo. Hay algo más profundo, porque Noé no iba a maldecir con esta clase de maldición tan solo porque le vio los testículos o le vio las nalgas. Tuvo que haber hecho algo más delicado. Entonces todo se centraría en esas dos opciones: o que fue sodomía de Cam hacia Noé, o que fue incesto porque copuló con su mamá o tuvo relaciones sexuales ilícitas con su mamá. Bueno, toda relación sexual con una madre es ilícita. Y de ahí vinieron, si ya pasamos a ver lo que es la descendencia de Cam, vemos que salieron los pueblos que Dios ordenó exterminar: el Gergeseo, el Jebuseo, Amalek también sale de él. Entonces, ¿por cuál te inclinas tú, Luis? Sí, efectivamente vamos a abordar la tercera. Esta frase, descubrió la desnudez, en el Oriente Antiguo quería decir tener relaciones. Esto nos lleva precisamente a una de las cosas muy curiosas acerca de este sentido. Si el mandamiento de Levítico estaba utilizando este lenguaje de aquella época, muy probablemente también es esta tercera opción la más fiable en cuanto a lo que sucedió con Noé. Una de las cosas que hay que recordar es que en ese tipo de tradiciones muchas veces las herencias las traían las personas que se les otorgaba también parte de tener contacto directo con la concubina o con la esposa. Sin embargo, a veces el adelantarse a este acontecimiento o hecho sin que faltara el padre ya era motivo de maldición, como lo fue con Rubén, así también lo está haciendo en el caso de Cam. Una cosa interesante que se desencadena acerca de todo esto es cómo, aunque Cam es el responsable, la maldición cae sobre Canaán, su hijo. Ese es un punto a señalar muy curioso, porque Dios los acababa de bendecir saliendo del arca. Entonces, de alguna manera, Noé no bendice a quien Dios ya bendijo, pero la maldición cae sobre su hijo. Esta es una cosa también muy notable a veces cuando alguna persona practica alguno de estos pecados sexuales como la sodomía, el incesto. A veces no se ve reflejado tanto en el resultado de los frutos de su vida, pero a veces sale como resultado en alguno de sus hijos la consecuencia, o de los nietos la consecuencia. Para robustecer esto, vamos a ver en el primer libro de Crónicas la descendencia de Cam. Dice así, versículo 8, capítulo 1: los hijos de Cam, Cus, Misraim, que son los egipcios, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javilá, Sabtá, Ramá y Sabtecá. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, el cual es tipo del anticristo 100%. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Pero seguimos. Misraim, que es hijo directo de Cam, engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Naftujim, Patrusim, Cashluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, las 7 naciones contadas en Josué, al Gergeseo, al Ebeo, al Anaseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. O sea, de este hombre salió lo peor de lo peor. Sí. Lo peor de lo peor sabemos quién es. Sí, en el caso de, por ejemplo, todas estas naciones tenían casi por lo general en sus cultos idolátricos o sus rituales los actos sexuales. La mayoría de las culturas paganas tenían la prostitución como algo sagrado. Entonces aquí, en parte de este desenfreno, la descendencia de Canaán, que son las naciones destruidas, y sus motivos en Deuteronomio 7, vemos que acaba de figurar entre la descendencia de, en este caso, de Cam, de quien vino Canaán. Entonces esto está en conexión con la simiente cainita. No en vano hay una maldición sobre Cam y su descendencia. Quizás no toda su descendencia, porque ahí se menciona Misraim, y Misraim sabemos que no fue del todo desechado, o por lo menos en el sentido de que de cada nación, aunque no puedo asegurar que de estas naciones en especial, o de algunas en estas, no hay ni un remanente.
Lo que pasa es de que lo que el Señor tiene ahí bien ubicado es que cuando surge esta descendencia hay un remanente que Él procura mantener limpio, porque de ahí viene la línea del Mesías. De hecho, una de las cosas que podemos ver es que parte de la destrucción de la cual ahora estaban ellos sobreviviendo era con motivo de que la raza humana se había contaminado con el linaje de aquellos seres caídos, y por lo tanto era como un atentado sexual para contaminar la sangre de la ascendencia del Mesías. Entonces, volviendo al versículo original, definitivamente descartamos que ver la desnudez del padre, de que Cam vio la desnudez de su padre, no se refiere a que lo vio desnudo, literalmente. Y la creencia o doctrina que dice que fue sodomía no es tan sólida como esta otra, la tercera que mencionamos, porque tenemos argumento bíblico en Levítico 18 y en otros lugares. Sí, todo parece indicar que ese es el sentido más correcto. Ahora, una de las cosas que también hay que tomar en cuenta es que en la actualidad muchas veces se habla acerca de que los africanos son parte de un pequeño remanente que quedó de la descendencia, que por eso están reducidos a esclavitud y por eso tienen cierta pobreza o maldición que arrastran. Sin embargo, pues sería muy minucioso tener que buscar un linaje que sí los conecte directamente con Canaán, aparte de que pues también podemos ver que en el norte de África hay ciertas tribus que carecen de la misma pobreza y tienen las mismas maldiciones. Entonces, pues siempre es importante ver qué fue lo que desató en el pasado que se ejecutara una maldición, ya sea dicha o que se haya dado una semilla que dio raíz a esa maldad, a ese anatema, ¿no? Muy bien, entonces el otro punto a rescatar y no olvidar es que de Cam viene la simiente cainita, porque no se ve en Sem, de Sem viene el Mesías, de hecho, y Jafet recibió grandes bendiciones también, aunque no como las de Sem. Sí, incluso cuando es maldito Canaán, Cam, sí, cuando es maldito Cam por maldiciendo a Canaán, su hijo. En ese sentido, las dos bendiciones previas hablan de abundancia, prosperidad, rocío, cultivo, alegría, bendición hacia sus hermanos. Sin embargo, acerca de Cam habla de servidumbre. Así es. Bueno, pues, ¿algo más, Luis? Pues nada más un llamado, cómo es de que el pecado sexual es muy atractivo, muy destructivo, y es una de las armas más utilizadas por Satanás. Entonces, tal atracción con la cual es hasta los medios, llámese modas, llámese psicología, llámese ciertos indicios médicos, a veces recomiendan aparentemente la sexualidad, pero en un sentido depravado rompen las líneas, los parámetros y permiten cualquier tipo de desenfreno o sensualidad, que como podemos ver puede tener resultados devastantes. ¿Qué necesidad de que por causa de un hombre que vio la desnudez de su padre 7 naciones terminen destruidas, ¿no? Bueno, pues esa es la simiente cainita. Dios te bendiga, Luis. Igualmente, Dios le bendiga, varón.